¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de la reforma judicial, sin duda alguna, que acapara toda la atención en este momento por diferentes aspectos, diferentes circunstancias. Desde el debate que se generó en torno a si con 85 era suficiente, si se necesitaban realmente 86, en eso estaba todo el mundo inmerso, en eso estábamos cuando de repente se anuncia que Miguel Ángel Yunes Márquez sería el voto 86 para que Morena aprobara la 4T, aprobara la reforma judicial. Finalmente, Yunes Márquez anuncia vía un escrito que no se va a presentar por cuestiones de salud y rinde protesta a su suplente, que es su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. A partir de ahí, el Senado de la República ha sido un escenario muy particular, pero ¿qué ha sido toda esta negociación? Hay voces que preguntan, mi querido Pepe Hernández, ¿la reforma vale un Yunes realmente? ¿La reforma va más allá en un momento dado de la incorporación de un personaje como Miguel Ángel Yunes? ¿Cómo vamos entendiendo todo esto, querido y admirado? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación. Pues sí, vaya día este. Fíjate que anoche cuando empezó el rumor, porque era un rumor todavía en ese momento, de que efectivamente Miguel Ángel Yunes Márquez iba a ser el voto que necesitaba Morena para la aprobación, bueno, que necesitaba la alianza de los tres partidos para la aprobación, se me ocurrió un cartón anoche. Después hoy en la mañana, bueno, como a mediodía, o por ahí de mediodía que vi que apareció el papá, ¿no? Ahí en pleno, eh, se me ocurrió otro cartón. Y luego en la tarde, cuando vi que se interrumpió la sesión porque rompieron las huestes de Norma Piña, ya se me ocurrió otro cartón. Y digo, a ver qué pasa en en el transcurso de la noche, a ver si no ocurre otra cosa, porque en un solo día suceden muchísimas cosas y este día ha estado especialmente prendido. Pues sí, yo creo que la reforma va más allá que un Yunes, aunque sí no deja de ser muy lamentable que se recurra a este tipo de personajes. Es muy paradójico que para vencer a la oposición corrupta se tenga que recurrir a un opositor corrupto. Eh, Eso es lamentable, pero por otro lado, pareciera que solo así puedes lograr una mayoría para hacer algo que sí es muy importante para el país. Es lamentable, pues, que no se pueda, que no se pueda hacer, que no se puedan lograr ciertos objetivos que son importantes para lograr una transformación en un país sin tener que recurrir a prácticas viejas, ¿no? Es triste ver que en algunos momentos, que en ciertos momentos, una transformación hacia un nuevo régimen, supuestamente eh, alejado de la corrupción, pues tengas que seguir usando mecanismos antiguos. Recordé esta frase que ha repetido mucho López Obrador en los últimos días, que es antes como antes, ahora como ahora, que pareciera que, pues sí, antes como antes, pero ahora a veces necesitamos ese antes para poder avanzar. Oye, este punto que bien mencionas, hablamos de la reforma judicial, tal vez la reforma más importante del obradorato o del obradorismo que se va dando con él, con Andrés Manuel en el poder, ya al final precisamente de sus días en el sexenio, en el gobierno, y que marca un antes y un después en muchos sentidos. Incluso esta toma del Senado literal por este grupo de gente de Norma Piña viene a mostrarnos la trascendencia de la misma, la trascendencia de esta discusión. Y es ahí donde te pregunto, querido Pepe, ¿esto también qué evidencia este tipo de acciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial que se meten al Senado, que rompen puertas, en el marco de una senadora del PAN que también llama a linchar a aquellos que estén a favor de la reforma judicial? En fin, un entorno muy particular en toda esta discusión, oye. Sí, lo que demuestra es la resistencia que tiene un grupo que no es muy grande, eh, al cambio, ¿no? México ya cambió y el Poder Judicial se resiste a eso, y no solo el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial se ha congregado todo lo que es la oposición.
en México. Es ya como que el reducto en donde se han agrupado pues los partidos políticos de oposición, los grandes intereses mediáticos y económicos, con la muy visible cabeza de Claudio X González, y bueno, y el Poder Judicial con Norma Piña también a la cabeza. Hace 2 días más o menos, o ayer mismo creo, Alejandro Páez Varela mencionó en su columna de Sin embargo, de una reunión que tenía información sobre reuniones que había habido en la casa de Federico Reyes Heroles con Norma Piña y con gente, pues con Claudio X, con Lorenzo Córdoba, en fin, todos estos personajes que a lo largo de todo el sexenio han estado representando lo que es la resistencia a cambiar, que eso es básicamente lo que estamos viendo. Eh, Se niegan absolutamente y rotundamente a cambiar, a evolucionar, a aceptar que este país ya no es el mismo y que por eso mismo sí, si la sociedad ya no es la misma, si la mayoría de la gente ya está muy politizada y muy consciente de lo que está pasando, si la gran mayoría votó en 2018 por una transformación y, y- y la volvió y volvió a apoyarla en este 2024, si la gran mayoría está de acuerdo con que ese México cambie, con que se separe el poder político del poder económico y ahora el poder económico del poder judicial, si ya hay grandes cambios en lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo a trompicones, pero los hay, el otro poder, que es históricamente el más conservador, pues se niega a hacerlo, ¿no? Y entonces vemos estos espectáculos. Y hoy fue especialmente rico en espectáculos. Vimos a Marco Cortés, que pues ya sin duda yo creo que es el presidente del PAN más idiota que ha tenido en su historia. Es impresionante. Y salir a la tribuna, ya había mostrado su ingenuidad, por decirlo de una manera elegante, aquella vez que tuiteó el acuerdo que tuvo en Coahuila, si no mal recuerdo, en donde se negociaron notarías e incluso miembros pues de los poderes judiciales de ese estado. Ahora sube a la tribuna también según él, a balconear a Yunes, pero lo que hace es que se balconea él solito, ¿no? Y todos los arreglos que han estado haciendo, y luego eso por un lado, y por otro lado ves a Yunes diciendo que gracias a él, que por el PAN llegó a la gobernatura de Veracruz, para echar a un lado al gobierno más corrupto que había tenido Veracruz. Ese gobierno más corrupto, pues era el del PRI, que es ahora su aliado. En fin, sí estamos viendo cómo se exhiben ya sin el menor pudor, pero te digo, todo esto dentro de una resistencia eh, ya muy ridícula a aceptar el cambio. Y yo creo que mientras más se aferren a mantener sus privilegios, pues más terrible va a ser su caída te digo, del Poder Judicial y de todos los grupos de interés que se han agrupado a su alrededor. ¿Esperabas este proceso, Pepe? Es decir, ¿esperabas que se fuera generando de esta manera, que hubiera resistencias o las resistencias sí han sido más de las que esperabas, que se fuera desbordando de esta forma hasta cierto punto por parte de estos personajes que me mencionas, el papel de Yunes, en fin, ¿lo esperabas así, de cierta manera, por la trascendencia de la propia reforma? No, la verdad es que no esperaba que fueran tan torpes. Desde, que- desde que empezó el sexenio y fue avanzando y íbamos viendo cómo reaccionaba la oposición, me sorprendía el que no tuvieran una mínima inteligencia para entender que frente a lo que representaba López Obrador y la 4T y la aceptación que iba teniendo la propuesta del presidente ante la sociedad, yo pensé que iban te digo, a hacer tener un mínimo de inteligencia para poder articular una alternativa. Una alternativa, tal vez sí, de derecha, pues, pero que no insistiera en los vicios
todo el desprestigio que venían cargando. Claro que eso implicaba un cambio generacional que nunca hicieron, eh, pero no pensé que de plano fueran tan torpes, ¿no? Bueno, llegó el final del sexenio, llega la elección de junio de este año, llegan las campañas y vemos que no solo no aprendieron nada, sino que insistieron en pifias tan terribles como la candidatura de Xochitl, como el tipo de campaña que hicieron, como el actuar de los presidentes de los partidos. Llega la elección, pierden de manera estrepitosa, casi los borran, bueno, el PRD lo desaparecen, y la reacción posterior es la misma, siguen sin entenderlo. Y ahora vemos con esto de la reforma judicial que insisten en su necedad. No debería sorprenderme, pero sí me sorprende porque yo pensaría que hay un poquito te digo, de un par de neuronas por ahí deberían de estar trabajando todavía, pero no, parece que es más el cinismo, es más la ambición que tienen que la poca inteligencia que pueden llegar a tener. O sea, ver a Ricardo Anaya eh, ahí en tribuna arengando, ver a Lili Telles hablando sobre los traidores, ¿no? Es terrible esto que mencionabas de la panista que llamó al linchamiento. O sea, no pareciera que no hay sentido del ridículo y que no hay fondo, pues, ¿no? Cada que continúan, caen más abajo. Yo llegué a pensar que finalmente con esta vigilancia que tenía Claudio X González, que estaba teniendo en días anteriores para poder conservar todos los votos en el Senado, pensé que no se iba a lograr la aprobación eh, en el Senado y que, claro, eso iba a ir en contra, pues, de los propios partidos de oposición y que finalmente hasta le beneficiaría a Claudia Sheinbaum como presidenta porque iba a poder ella eh, hacer los nombramientos de los próximos ministros. Pero no deja de sorprenderme lo torpes que pueden seguir siendo y cómo pueden seguir cayendo cada vez más y más y más bajo. Esto que vimos hace unas horas de la toma del Congreso al puro estilo Bolsonaro o Trump, sí me parece ya los caricaturistas lo que tratamos de hacer en nuestros cartones es imaginar las cosas de manera muy exagerada, llevarlas al extremo del ridículo. Ante esto ya no sé qué más ridículo puede haber, no sé qué más se les puede ocurrir para hacer un ¿Qué ridículo puedes, peor. qué puedes crear en las próximas horas, oye? Cualquier cosa que se me ocurra se ve fresa frente a las cosas que ellos mismos están haciendo. Oye, este punto, el del discurso, ¿se fue intensificando, crees tú? Ya están dando a conocer, te lo comparto, capturas de pantalla de mensajes de los trabajadores del Poder Judicial, arengándose unos a los otros para entrar y demás. Pero este discurso de agresión o de violencia o esta campaña incluso de presionar a los propios senadores de oposición por parte de Claudio X González, se fue intensificando, ¿crees, Pepe, que se fue llevando ya a un extremo en donde vemos hasta cuentas como la de Mario de Costanzo decir, se van a ir a la vieja casona de Xiconténcal, pues hay que llegar primero, ya cae en una posición violenta? Se fue intensificando porque la desesperación cada vez fue mayor. Y lo es por eso que te digo, porque no son capaces de articular algo decente, algo te digo, una alternativa congruente, coherente, eh, que pueda interesar a la gente y cada vez se sienten con menos tiempo. Yo creo que los descolocó mucho, evidentemente, los descolocó mucho la derrota en las elecciones, porque no creían que Moreno iba a lograr la mayoría calificada. Hace poco alguien recuperó un video de Loret de Mola platicando con Broso a principios de año, donde decían, estaban ellos seguros que no, ya daban por segura el triunfo de Claudia Sheinbaum,
pero también aseguraban que no se iba a lograr la mayoría. Ellos estaban muy confiados en que no iban a lograr la mayoría. Y el haber que Morena haya logrado la mayoría sí los desesperó muchísimo, sí los hizo enloquecer. Eh, y cada cosa que pasa los va perdiendo más. Estos intentos de Norma Piña, como del coyote del Correcaminos, ¿no? Pensando de qué manera parar la reforma. eh, de hecho, en la mañana la secretaria de Gobernación creo que hizo una relación de las cosas que había intentado Norma Piña, ¿no? Desde aquella cena en diciembre con Alito Moreno, eh, después el intento de parar la sobrerepresentación, luego el intento de parar la discusión de la reforma, estas denuncias que aceptaron unos jueces para impedir que se discutiera y para impedir que se llevara a los plenos de los estados. Después, su video de hace un par de días diciendo que es la demolición del Poder Judicial y haciendo una propuesta, pues ya al cuarto para las 11, ¿no? O sea, ya es muy ridículo todo. En verdad es muy ridículo. Y pareciera que no se dan cuenta. O no se dan cuenta o definitivamente no tienen pues el menor talento ni la menor inteligencia para darse cuenta, ya no digamos para tratar de articular algo, sino ni siquiera para darse cuenta. ¿Qué crees que venga después de toda esta polvareda, creo, Pepe? Me queda claro que la reforma se va a aprobar. Ya Noroña desde hace rato dijo, ya desde hace se reanudó a las 7 de la noche en la vieja casona de Xicotecan. Todo parece indicar que se va a aprobar, particularmente en la madrugada de hoy, bueno, de este miércoles. ¿Qué crees que venga después de toda esta polvareda que ha levantado una reforma que de repente la oposición nos dice es apocalíptica, está destruyendo la democracia, está acabando con los contrapesos, está desapareciendo el poder judicial? ¿Qué crees que venga ya en el final del sexenio de Andrés Manuel? Que por cierto, creo que ya un senador de Movimiento Ciudadano finalmente se pasó a Morena, ¿no? Algo leí hace un momento, pero no Se sé. Entonces estaba ya serían, mencionando que uno de ellos está, creo que Barreda, me parece, ¿no? ok, sí, entonces ya serían dos votos, ya no sería solo uno, sino tendrían ya dos Sí. votos, hasta donde entiendo. Vamos a ver en estos minutos qué sucede. Ya no sé, fíjate que la respuesta a tu pregunta es no lo sé. Lo que la lógica me dice es que van a seguir, se va a aprobar la reforma, eh, va a empezar el sexenio de Claudia Sheinbaum, van a tratar de impedir la toma de posesión o van a hacer un escandalito pues para tratar de impedirlo y van a seguir en ese camino. La lógica me diría que van a seguir en ese camino hasta que en algún momento, si efectivamente ya no haya más que cavar en el hoyo que están haciendo y a alguien se le ocurra tomar otra estrategia, pero no la veo yo cercano. Entonces, por lo menos todo el principio de sexenio de Claudia Sheinbaum van a tratar, eh, en su lógica, aprovechando que ya no va a estar López Obrador, aunque van a seguir denunciando que López Obrador sigue actuando tras bambalinas, el poder tras el trono, y se van a inventar mil cosas, pero yo creo que sabrán que ya realmente no va a estar AMLO, y aprovechando eso van a tratar, creyendo que Claudia es un personaje débil en comparación con López Obrador, van a tratar de, van a tratar de hacer lo que intentaron hacer al principio del sexenio de López Obrador, que es minar su apoyo, con vistas a la revocación de mandato. Pero me temo que no les va a funcionar otra vez. Eh, Y el problema es que ya no van a tener el Poder Judicial, efectivamente. Y ya no teniendo el Poder Judicial, creo que ya no les queda mucho, ¿eh? Porque en esto que comentábamos al principio de esta resistencia al cambio, hay ciertos actores que lo están entendiendo a regañadientes, pero lo están entendiendo. Uno es, por ejemplo, pues el poder mediático, los medios corporativos. O sea, muy a regañadientes, pero Televisa medio está entendiendo y entonces está abriendo un poco los espacios. Eh,
que creo que eso es lo que deberían de hacer ellos, ¿no? Entender algo por lo menos. Mi querido Pepe Hernández, siempre admirado y querido, te agradezco muchísimo de verdad estos minutos para la comunidad. No, pues muchas gracias a ti y ahorita voy a ponerme a pensar en un cartón a ver si no sucede una cosa extraordinaria en las próximas horas y por fin ya se me ocurre algo para mi cartón de mañana.